Mi nombre es Andrés José, soy el líder de alabanza y el tesorero de esta iglesia. Y esta mañana, hermanos, me presento delante de ustedes por medio del Espíritu Santo. El día de hoy nos acompaña el pastor, pero esta semana estuvo de vacaciones, unas merecidas vacaciones. Entonces, por gracia de Dios, estoy delante de ustedes y esperemos que el Señor nos hable esta mañana. Amén, a través de su palabra y a través de su Espíritu. Les pido entonces que me ayuden a ponerse de pie, por favor. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias porque nos has traído, Señor, como tu iglesia, Señor, como tu pueblo delante de ti, para aprender de tu palabra, Señor, para ser amonestados, para ser edificados, Señor. Gracias por eso, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos esta mañana. Que seas tú en nosotros, Señor, el que revele lo que quieres revelarnos, Espíritu Santo. Confiamos en tu poder, confiamos en tu sabiduría, confiamos en tu obra, que esto no es algo humano, que esto es algo sobrenatural, que esto es algo espiritual. Espíritu Santo, ayúdanos a entender esto. Abre los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra, para que pueda llevar fruto y para que seamos y andemos como es digno de aquel que nos ha llamado. Gracias, Espíritu Santo, por eso rogamos tu ayuda. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y esta mañana, hermanos, continuamos con nuestra serie de Santiago y el pasaje del día de hoy lo encontramos en el capítulo 4, versículo 11 en adelante. Santiago, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y así dice la palabra de Dios. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oigan ahora a ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. En los últimos días que han acumulado tesoros, miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra, y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dando muerte al justo. Él no les hace resistencia. Gloria a Dios por su palabra. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Y esta mañana quiero comenzar contándoles una historia que encontramos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel se nos narra la historia del rey Nabucodonosor. Este rey es un rey que se caracterizaba por la soberbia de su corazón. Nabucodonosor fue un rey de Babilonia. Este rey fue aquel que conquistó Jerusalén, aquel que destruyó el templo de Salomón y fue aquel que llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Todo esto lo encontramos en el libro de Daniel. Y el libro nos narra que este rey estaba tranquilo y próspero en su palacio cuando tuvo un sueño que lo hizo temblar.
Más adelante, Daniel es traído delante del rey porque el rey quería conocer la interpretación de este sueño. Y Daniel, por medio de Dios, es capaz de interpretar el sueño y le dice lo siguiente: será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo. Y le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Esta fue la interpretación del sueño que tuvo el rey. Y la Biblia nos narra y nos dice que pasaron 12 meses. Y nos dice que el rey paseaba por la azotea de su palacio en Babilonia. Y estando haciendo esto, reflexionó y dijo para sí: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? No terminó de decir estas palabras cuando una voz del cielo vino y lo dicho por Daniel aconteció al rey. Y quiero que pongamos atención otra vez a las palabras del rey. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Esto es increíble y no en el buen sentido de la palabra. Es increíble ver el nivel de arrogancia que tenía este rey. El nivel de soberbia para creer que lo que tenía era por medio de su poder y para su gloria. Pasó 1 año después de que Daniel interpretara el sueño al rey. La Biblia no nos dice, no sabemos si olvidó estas palabras o no las creyó. Pero esto me llevó a preguntarme: ¿qué tanto meditamos nosotros en la palabra del sermón anterior? ¿Ya la hemos olvidado? No han pasado 12 meses, hermanos. Y la semana pasada la palabra nos confrontaba con la verdad de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vemos reflejada esta verdad en esta historia del rey Nabucodonosor. Y en los pasajes del día de hoy vemos cómo Santiago sigue confrontándonos con nuestra arrogancia. Esta mañana quiero convencerlos de algo, y eso es que la arrogancia nos hace vivir como dueños de nuestra vida, pero el Evangelio nos llama a depender humildemente de Dios. Se los repito, la arrogancia nos hace vivir como dueños de nuestra vida, pero el Evangelio nos llama a depender humildemente de Dios. Y he dividido este sermón en 2 puntos. El primero es: la arrogancia pretende ocupar el lugar de Dios, que es del capítulo 4, versículo 11 al 17. Y el segundo es: la arrogancia convierte las riquezas en un instrumento de opresión. Capítulo 5, versículo del 1 al 6. Y hermanos, quiero pedirles 2 cosas. La primera de ellas es que no pienses en alguna persona que necesite escuchar este sermón. Hace un par de semanas vinieron a la iglesia algunos amigos que invité y durante el sermón de ese día yo estaba preocupado por ellos y pensando que lo que estaba diciendo el predicador era específicamente lo que necesitaban escuchar mis amigos. Sí, es verdad, y por medio de la obra del Espíritu Él lo hace, pero mi preocupación estaba enfocada en ellos y mi atención también. Y no estaba enfocada en lo que Dios me estaba llamando a mí a entender en ese momento. Hermanos, este sermón es para ti. Y la segunda cosa que les quiero pedir es que no veamos los imperativos de Santiago en esta sección como mero moralismo. Hermanos, no venimos cada domingo a aprender cómo ser buenas personas. No venimos aquí para darles tips para ser su mejor versión. Cada domingo venimos a ser confrontados con nuestro pecado, para correr a los brazos de Cristo. Venimos a ser edificados, venimos a ser transformados, no para ser buenas personas, sino para andar como es digno de aquel que nos salvó, para cambiar nuestros afectos y amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, esto no es un manual de buena conducta.
genera el fruto apacible y genera una buena conducta, pero esto no es solamente moralismo. Y todo esto se los aclaro porque la palabra de hoy es muy práctica, hermanos. Y no se trata de cambiar nuestro comportamiento, se trata de que vivamos la realidad de nuestro nuevo nacimiento, de que vivamos conforme a la fe que profesamos tener. Y mi primer punto lo dividí en 2 subpuntos. El primero de ellos es: la arrogancia pretende ocupar el lugar de Dios. La arrogancia pretende ocupar el lugar de Dios. Perdón, ese es el punto número 1. Los subpuntos es la arrogancia que nos lleva a ser jueces, disculpen. La arrogancia que nos lleva a ser jueces. El versículo 11 y el 12 nos dicen lo siguiente: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y destruir. Recordemos que Santiago continúa hablando a creyentes, a miembros de una iglesia. Recordemos también que el autor ya había abordado el poder destructivo de la lengua. En el capítulo 3, versículo 1 al 12, el pastor nos predicaba sobre esto. Y en ese pasaje veíamos y se exponía cómo la lengua puede bendecir a Dios y maldecir a aquellos que fueron creados a imagen de Dios. Y ahora en estos pasajes se retoma ese tema central, pero se concentra en el uso de la lengua al hablar mal contra nuestro hermano. Y hay una conexión interesante con el último versículo del pasaje anterior. El capítulo 4, versículo 10 termina diciendo y nos dice: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Inmediatamente después de que Santiago nos dice esto, vuelve nuestra atención a la relación que tenemos con los hermanos. Esta relación debe de verse afectada con nuestra humildad delante de Dios. No podemos decir que nos hemos humillado delante de Dios si seguimos hablando mal contra nuestros hermanos. La humildad ante Dios produce inevitablemente humildad hacia los demás. ¿Qué significa entonces el hablar mal los unos de los otros? Significa literalmente hablar en contra o de manera denigrante contra tu hermano. Iglesia, esto es algo que ocurrió en las iglesias del tiempo de Santiago y es algo que ocurre en las iglesias en la actualidad y es algo que ocurre en esta iglesia. Muchas veces puedo vivir en mi burbuja del cristianismo perfecto y que no pasa nada, lo cual no es verdad. Y hay veces que me cuesta creer que estas cosas pueden suceder en medio de las personas que amo aquí. Pero es una realidad, hermanos. Y es una realidad porque, como vimos el domingo pasado, seguimos luchando contra las pasiones en nuestros miembros. Y este pecado es más común y más destructivo de lo que nos gusta pensar o de lo que creemos. Este pecado divide y lastima a la iglesia por la que Cristo dio su vida y la iglesia que el Espíritu Santo edifica. Y el hablar mal del hermano o juzgarlo, no solo se trata de hacerlo manifiesto con nuestras palabras, hermanos. Se trata de una actitud de nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos hablado mal de un hermano en nuestra mente? ¿Cuántas veces no hemos juzgado a un hermano en nuestro corazón, pero llegamos y lo saludamos como si nada? Y creo que cuando se toca el tema de juzgar, siempre surge la pregunta de si debemos o no juzgar. Y la respuesta es que sí. Pero tenemos que ser claros, el pecado debe de ser confrontado. Vemos al mismo Santiago en estos versículos y en los que siguen, cómo puede sonar bastante duro. Y me puedo imaginar alguna persona en su iglesia leyendo esto que pudo haberse enojado o pudo haber juzgado a Santiago por decir que no se debe de juzgar. Santiago en este pasaje no nos está llamando a ignorar
el pecado. Lo que Santiago ha hecho en estos versículos es hacernos ver que el hablar mal y el juzgar incorrectamente a los hermanos surge por un corazón dominado por la soberbia. Un corazón humilde delante de Dios es un corazón humilde delante de los hermanos. Y ese corazón humilde te va a llevar a confrontar el pecado y buscar la unión y la restauración de tu hermano. No te va a llevar a crear una división ni a humillar a tu hermano. Ese es un corazón que juzga de manera correcta. No basado en una posición de superioridad, sino basado en una posición de humildad delante de Dios. Hace algunos años, la empresa donde trabajaba me pagó un curso. En este curso asistían personas de diferentes empresas. Y me pasó algo que recuerdo aún en esta fecha. Una de las asistentes de este curso siempre llegaba tarde. Ningún día llegó a tiempo a las clases. Y no solo llegaba tarde, sino que cuando los maestros le preguntaban algo, ella no sabía qué contestar. Hablé mal de ella en mi corazón. La juzgué por llegar tarde y por no responder a preguntas que para mí parecían sencillas. Y no recuerdo quién me dijo esto, pero recuerdo muy bien que me explicaron que la razón por la cual ella llegaba tarde todos los días era porque estaba en medio de una lucha legal por la custodia de su hija. No podía llegar a tiempo al curso porque tenía que atender cosas legales. Y estaba tan preocupada por esta situación que no podía poner atención en la clase. Y no sé si esta persona era cristiana o no, pero eso no importa. Mi corazón estaba mostrando arrogancia. Mi corazón se estaba poniendo como juez sobre algo que ni siquiera tenía conocimiento. La había juzgado como irresponsable y distraída, sin haberle mostrado un poco de gracia y sin saber por lo que estaba pasando. El hablar mal y juzgar a nuestros hermanos o a cualquier persona no muestra solamente una falta de respeto, muestra una falta de respeto y menosprecio a la ley de Dios. Muchos comentaristas concuerdan que la ley a la que se refiere Santiago en esta sección, cuando nos habla que juzgamos la ley, es la ley real. No sé si lo recuerdas, el pastor nos hablaba de ella en Santiago, capítulo 2, versículo 8. Así dice la palabra: si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Esta es la ley real, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nos volvemos jueces de esta ley al hablar mal de nuestro hermano. Y no solo eso, sino que al poner la mira en los demás y en sus faltas y en sus defectos y en sus pecados, al volvernos jueces, nos volvemos infractores de la ley. No somos cumplidores de esa ley. La misma persona que se atreve a juzgar a otros es culpable de infringir la ley que dice defender. Y es tan fácil, es tan sencillo hablar mal del hermano. Es tan fácil juzgar y es más fácil hacer eso que mostrar gracia. Porque el mostrar gracia requiere que nos humillemos y acompañemos a nuestro hermano. El llevar sus cargas, el orar por él y sacrificarnos por él. Pero cuando hablamos mal de un hermano, nos damos el permiso de no hacer esto. Lo hemos juzgado como indigno de nuestra gracia. Y hablamos mal de alguien con la esperanza de rebajar la imagen de esa persona, esperando ponernos en un lugar más alto que ellos. Tal arrogancia nos lleva a ocupar el lugar de Dios. Y meditaba sobre esto y solo podía reconocer, hermanos, la importancia de una iglesia local. Es tan fácil evitar esto. Es tan fácil que no vengas a la iglesia o no hables con tus hermanos para no juzgarlos o hablar mal de ellos. Es fácil solo convivir con tu familia, con tus amigos,
O venir una vez al mes a la iglesia y no involucrarte en la vida de las personas. Es muy fácil, pero Dios no nos llama a eso. Dios te ha puesto y me ha puesto en una iglesia local para ser edificados juntos, para ser amonestados con este pecado y para ser transformados a la imagen de Cristo. Gloria a Dios, hermanos, por su iglesia local. Y mencioné que esta arrogancia nos lleva a ocupar el lugar de Dios, y por esta razón es importante recordar que esto no solo es un problema moral, como se los comentaba. No se trata de aprender a hablar, no hablar mal de las personas a sus espaldas. No se trata de quedarme callado. Se trata de que elevamos nuestro corazón de tal manera que se nos olvida quién es el único juez. Y la palabra nos da una descripción asombrosa de esto. Solo hay un legislador y un juez. Solamente hay uno que ha dado una ley y él mismo aplica esa ley. Nuestro glorioso Dios, quien juzga con justicia. Aquel que es poderoso para salvar y poderoso para destruir. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos mal de un hermano? Lo estamos destruyendo. Y no solo en nuestra mente, pero si vamos y hablamos mal de nuestros hermanos con otros hermanos, estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Cuando los difamamos, cuando hablamos mentiras, cuando hay chismes. Y Santiago termina esta sección con una pregunta retórica que todos debemos de hacernos a nosotros mismos cuando venga este pecado y nos tiente. Y esa pregunta es: ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres tú para ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios? Y el segundo subpunto de esta sección es la arrogancia de la vida. Creo que para muchos de los que crecimos en un hogar cristiano o llevamos mucho tiempo en el Evangelio, estos versículos se han convertido en un hábito para nosotros. Y mientras preparaba este sermón y en ese momento le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender las profundidades de esta verdad y de reconocer nuestra arrogancia sobre esto. Porque ¿quién de aquí, cuando habla o manda algún mensaje de texto, siempre utiliza la frase primero Dios? Cuando hablamos acerca del futuro o de si nos vamos a ver, siempre ponemos primero Dios. Y obviamente, hermanos, esto no es malo. Pero el escribirlo en un mensaje no te salva de tener un corazón que se jacta en su arrogancia. Santiago dice: oigan ahora ustedes que dicen, oye, mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Este oigan ahora es una frase que originalmente transmite la idea de que algo está llamando poderosamente la atención. Santiago estaba llamando la atención de estas personas que vivían continuamente de esta manera, quienes vivían habitualmente sin tener en cuenta la voluntad ni el plan de Dios en su vida, quienes deciden vivir su vida sin tomar en cuenta a Dios y no tomarlo en cuenta en sus planes. Este plan de hoy iremos a tal ciudad, pasaremos un año, haremos negocios y tendremos ganancia, demuestra una completa arrogancia al ignorar a Dios en la determinación del tiempo, en la determinación de los destinos, de la duración del tiempo que vamos a pasar en el destino, de la actividad comercial y de la ganancia económica. En todos los aspectos no se toma en cuenta a Dios. Muestra una arrogancia profunda porque hablamos del futuro y de nuestros planes con tanta certeza que olvidamos que nuestra vida es un vapor y que no sabemos si nuestra vida será como lo es hoy. Y no solo nuestra vida, sino nuestros planes. ¿A quién de aquí les gusta planear? Tienen todo en sus calendarios, tienen qué van a hacer cada hora. ¿Qué tan seguro estás de que lo que planeas va a salir como tú quieres? ¿Qué tan seguro estás de que mañana vas a seguir teniendo el trabajo que tienes o la salud que tienes en este momento? No somos realmente conscientes de la fragilidad de nuestra vida y no somos conscientes de nuestra ignorancia.
Tal vez en este momento estés pensando en todas las cosas que tienes que hacer en la semana, en todos tus pendientes, en todas tus juntas, en el trabajo que no terminaste, incluso en los meses que vienen. Hace un par de semanas yo estaba pensando solamente en el viaje a Fieles que teníamos y en preparar estos dos sermones, pero en ningún momento me cruzó por la cabeza que podía morir antes de llegar a este día. Por gracia y misericordia de Dios todos hemos llegado hasta hoy, hermanos, hasta esta hora, pero no sabemos cómo será nuestra vida mañana. Y esto me confrontaba con dos pecados. El primero es la preocupación. Hace algún tiempo en mi discipulado hablaba con el pastor y le platicaba de cómo estaba preocupado por una decisión que tenía que tomar en el futuro. Y me dijo que eso era arrogancia. ¿Por qué me preocupaba de algo que iba a pasar en un futuro que ni sabía si iba a llegar o no? Y eso es muy cierto. La arrogancia nos lleva a creer que tenemos el control de un futuro que creemos certero, cuando en realidad nuestra vida puede desvanecerse en un instante. No solo estamos tratando de controlar el hoy, sino el futuro que no está asegurado. Por eso estamos ansiosos, por eso estamos preocupados. No estemos, hermanos, ansiosos por un futuro que no puede existir, que puede no existir. Y el segundo pecado es la procrastinación. Y la procrastinación es un hábito de retrasar o posponer tareas, decisiones o responsabilidades importantes. Básicamente significa dejar todo para el final. Y podemos excusarnos y decir que es la cultura mexicana, dejar todo para el final. Y tal vez no parezca algo tan grave, pero lo es. Esta mentalidad nos lleva a creer que siempre va a existir un mañana en el que vamos a poder terminar las cosas. Somos arrogantes al pensar que no es necesario cumplir con nuestras responsabilidades hoy y que tendremos un mañana para hacerlo. Tenemos que cumplir lo que se nos ha mandado hoy, porque el mañana no está asegurado. Y la amonestación que Santiago tiene contra estas personas no es contra su planificación, sino que es la planificación que se lleva a cabo sin pedir la guía y el permiso de Dios. Claro que es bueno y es necesario planear. No tomes este versículo como excusa para despilfarrar todo lo que tienes y vivir como si no hubiera un mañana. Pero tenemos que tener claro que Dios debe de ser incluido en nuestros planes. Y con esto me refiero no solo a anunciarle, no solo a decirle, Dios, voy a hacer esto, sino verdaderamente considerar que Él es el único que controla nuestra vida. Nuestra vida, hermanos, no nos pertenece. Recuerda mi énfasis, la arrogancia nos hace vivir como dueños de nuestra vida, pero el Evangelio nos llama a depender humildemente de Dios. ¿Cuántas veces le pides permiso a Dios para hacer algo? ¿Cuántas veces buscas su guía en tu toma de decisiones? Se nos olvida tan fácil que nuestra vida le pertenece a Dios. Y esto engloba cada aspecto de ella. No podemos, hermanos, hacer lo que se nos da la gana con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras fuerzas o con nuestro cuerpo, porque no es nuestro. Fuimos comprados con sangre. La vida que tenemos no es nuestra. Tenemos un Señor, tenemos un amo. Segunda de Corintios 5, versículo 15 dice lo siguiente: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida es de Cristo. Por eso es que debemos decir, si el Señor quiere, su voluntad debe de estar primero que la de nosotros. Y hermano, meditaba en el sermón y es muy fácil pararme aquí y decirlo, pero el vivirlo de una manera real. La voluntad de Dios tiene que ser primera que la nuestra.
pero nuestra arrogancia, pero nuestro pecado nos lleva a ponernos como el centro de nuestra vida. Y no solo de nuestra vida, sino la de los demás. Ningún cristiano puede asumir con seguridad que puede vivir independientemente de Dios. Que un creyente deje a Dios fuera de sus planes constituye una presunción arrogante de autosuficiencia y una declaración de independencia respecto a Dios. Y no basta, y el decir, si Dios quiere, es más que una frase. Es un cambio en nuestro corazón que se somete por completo a la autoridad y señorío de Dios sobre nuestras vidas. La jactancia orgullosa sobre nuestros planes, logros o el supuesto control del futuro no es meramente un defecto de carácter, sino es una maldad absoluta a los ojos de Dios. Esta clase de jactancia es malvada porque exalta al yo mientras ignora a Dios. Hermanos, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y Santiago concluye esta sección con un concepto que se conoce como pecado de omisión. Nos dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos tendemos a centrarnos en los pecados en los que hemos quebrantado algún mandato directo de Dios. Quizás robamos, quizás mentimos o quizás nos dejamos llevar por la ira. Sin embargo, también pecamos cuando dejamos de hacer algo positivo que Dios nos ha ordenado a realizar. ¿Te das cuenta la terrible condición que tenemos? No solo hay pecado porque los cometemos activamente, sino que hay pecado en nosotros porque no conocemos lo que tenemos que hacer, porque conocemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es una opción, es una obligación. Y no podemos excusarnos en que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, si veniste esta mañana, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Que lo obedezcas. Y si sabemos la voluntad de Dios, tenemos que hacerla. O estaremos pecando de omisión. Mi segundo punto. La arrogancia convierte las riquezas en un instrumento de opresión. Capítulo 5, versículos 1 al 6. En estos pasajes, Santiago vuelve a usar esta expresión. Oigan ahora. Y en esta ocasión se dirige a los ricos. Por el contexto de este pasaje, se puede argumentar que esta sección no está dirigida a cristianos, sino a no creyentes. A estas personas en estos pasajes no se les llama hermanos y además no se les exhorta a arrepentirse o cambiar su conducta, sino que únicamente se les llama a llorar y lamentarse debido al juicio que habrán de afrontar. Santiago se dirige ahora a los ricos de la tierra y les advierte sobre la condición que vendrá sobre ellos a la luz de la maldad asociada con sus riquezas. Santiago no está condenando las riquezas en este pasaje, sino la maldad que a menudo viene vinculada con ella, al uso corrupto de las riquezas. Y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué dedicaría Santiago 6 versículos a denunciar a quienes están fuera de la iglesia? Personas que podríamos pensar que nunca van a leer esta advertencia. Pero esto es algo parecido a cuando los profetas del Antiguo Testamento pronunciaban juicio de condenación contra los enemigos paganos de Israel. Estas advertencias cumplen dos propósitos principales. En primer lugar, nos animan a nosotros que conocemos a Dios a ser fieles y a perseverar, sabiendo que a su debido tiempo Dios va a juzgar a los impíos. Nos llama a ser pacientes, y esto es algo de lo que vamos a ver la próxima semana. Y en segundo lugar, estos pasajes están aquí para advertirnos que no debemos caer en ninguno de los pecados que acarrean juicio sobre los impíos.
Hermanos, ¿somos tan arrogantes como para pensar que si nosotros fuéramos ricos no cometeríamos los mismos pecados que estos ricos? Mira la manera en la que vivimos ahora. El Señor nos ha bendecido no solo con lo que necesitamos, sino con mucho más. Y a algunos les ha permitido tener más bienes o riquezas que otros. Y aún en esta condición de no tan ricos, ¿qué tanto ponemos nuestro amor o afán en las riquezas más alto que el amor a Dios? Las riquezas fácilmente pueden elevar el corazón a una posición donde no se toma en cuenta a Dios. Y lo corrompe de tal manera que se usan para ejercer presión sobre los demás. Escucha la manera en la que los ricos en el tiempo de Santiago, lo cual no difiere mucho de nuestros tiempos, habla acerca de cómo oprimían a los cristianos. La forma en la que un corazón lleno de arrogancia se ve reflejada. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Esto es lo que estaban haciendo los ricos en ese tiempo. Y el ser rico sin considerar a Dios puede tener ventajas a corto plazo. Vemos en este texto cómo estos hombres vivían de una manera con lujos y desenfrenada, satisfaciendo todos sus deseos. Pero la pérdida, hermanos, que generan las riquezas es una pérdida eterna. Y esas riquezas que acumularon estos ricos no van a poder salvarlos cuando estén frente al juicio de Dios. Santiago, como un profeta del Antiguo Testamento, advierte sobre la calamidad que vendrá sobre tales personas. Escucha con atención el juicio que Dios traerá contra aquellas personas que viven de esta manera. Lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Un pequeño paréntesis, el herrumbre es una capa de óxido que se forma sobre el hierro y el acero. Este daña la capa del metal poco a poco hasta que lo corrompe. Y Santiago declara que esta corrosión, que esta destrucción de sus bienes más preciados, metafóricamente va a ser un testigo de su condenación. Los bienes que obtuvieron en esta tierra y usaron para oprimir a las personas, esos bienes los van a ver ser consumidos. Hablarán de la codicia y el fracaso que tuvieron los ricos al no ayudar al pobre y necesitado. El lenguaje que usa Santiago en estos versículos es bastante impactante, porque esa corrosión no solo va a ser un testigo, sino que va a consumir la carne de estas personas. Y esta es una referencia clara al infierno y al sufrimiento por tal pecado. Es fácil leer el pasaje de corrido sin meditar en la realidad de la condenación eterna. Este pasaje, iglesia, debería de llenarnos de temor, pero también debería de llenarnos de esperanza. De temor porque vemos el juicio justo de un Dios santo contra el pecado. El juicio terrible y eterno sobre los pecadores. Debe de llenarnos de temor porque podemos llegar a envidiar las riquezas que otros tienen, sin considerar la advertencia que hay sobre la venganza que viene sobre ellas. ¿Hay envidia en tu corazón por las personas que tienen riquezas? ¿Deseas tener la misma posición que ellos tienen? No sé cuál sea el pecado de tu corazón o contra qué tentaciones luches, pero recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro.
Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y la condenación que Santiago proclama sobre los ricos debería de llenarnos de esperanza también. Esperanza porque las injusticias de este mundo no pasan, hermanos, desapercibidas delante de Dios. Al final del versículo 4 leemos: el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y pensaba en nuestra situación en nuestro país, en México. Cómo escuchamos en las noticias de todo el dinero que el gobierno se roba, de toda la corrupción que existe, de toda la injusticia que existe. Y meditaba en cuál es nuestra actitud al respecto. ¿Qué hacemos cuando vemos estas noticias? ¿Nos frustramos? ¿Nos desalentamos? ¿O nos enojamos en gran manera contra los gobernantes? Pero alguna vez de verdad hemos ido delante de Dios y hemos clamado para que nuestro clamor llegue a sus oídos. ¿Hemos recurrido al juez del que hemos cantado esta mañana? Y es majestuoso el nombre que Santiago usa de Dios en este versículo, porque lo llama el Señor de los ejércitos. Este es el nombre militar de Dios, pues ejércitos en este nombre proviene de una palabra hebrea que significa hacer guerra. El Señor de los ejércitos es un título que describe la omnipotencia de Dios para ejecutar la justa retribución contra quienes utilizan sus riquezas para oprimir a los pobres. El Dios Todopoderoso conoce tal injusticia y vindicará a las víctimas, hermanos. No te desanimes al ver estas noticias. Nuestro Dios gobierna y nuestro Dios va a venir a traer justicia. El Señor de los ejércitos escucha el clamor de aquellos que se humillan delante de Él. El clamor del quebrantado y del oprimido, no solo por el pecado de los demás, sino por su propio pecado también. Y hermanos, espero que a lo largo de todos estos versículos hayamos podido ser confrontados con la realidad de nuestro pecado. Que no olvidemos qué clase de persona somos al vernos en este espejo. Y que esta realidad nos lleve directamente a los pies de Jesús. Porque todo lo que hemos hablado parece desalentador, nuestra condición humana, nuestro pecado. Pero hermanos, tenemos que seguir anclados a la verdad del Evangelio, a la verdad de que hay más gracia para nosotros, que Dios da gracia a los humildes. Y esta gracia solamente la encontramos en Cristo. Lo acabamos de cantar, hermanos, solo en Jesús. Aquel que, siendo verdaderamente rico, Jesús, el poseedor de todas las cosas, por medio del cual todas las cosas fueron creadas, se hizo pobre por nosotros. Vino a nacer en un pesebre, no tuvo ni siquiera una cama. Aquel que, siendo Dios, se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz, y se sometió a la voluntad perfecta del Padre por amor a nosotros y para gloria del Padre. Nosotros que no podemos cumplir la voluntad del Padre, Jesús la cumplió. Ese Jesús por el cual hoy podemos acercarnos a nuestro Dios nos dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Gloria a Dios. Iglesia, reconozcamos que nosotros no somos Dios. También lo acabamos de cantar. Y sé que abiertamente no decimos que yo soy Dios, pero hermanos, lo demostramos con nuestra desobediencia y con nuestra arrogancia. Quitémonos del trono de nuestra vida. Dejemos de ser jueces de nuestros hermanos. Dejemos de hacer planes sin considerar a Dios. Dejemos de buscar las riquezas de este mundo. Debemos de vivir una vida completamente dependiente de Dios en cada aspecto de ella. Y esto solamente lo vamos a poder hacer con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros y por medio de su gracia.
Y Santiago nos ha enseñado a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Si estás hablando mal de tu hermano, deja de hacerlo. Si piensas en tu futuro sin considerar en lo más mínimo a Dios, empieza a considerarlo en todos tus caminos. Si eres oprimido por los ricos, levanta tu clamor delante del Señor y deja de quejarte. Sometámonos a la voluntad perfecta de Dios. Y si esta mañana no has puesto tu esperanza que solamente podemos encontrar en Cristo, estás viviendo en tu soberbia. Pero hay una noticia para ti, hay salvación por medio de Cristo. Pero debes de humillarte, porque va a llegar un día en el que Cristo va a regresar y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y vamos a estar delante de su trono. Y la única justicia que vamos a poder tener es la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, si no has puesto tu esperanza en Cristo, arrepiéntete esta mañana. Aún hay tiempo, aún hay gracia. Y la historia del rey Nabucodonosor termina de una manera increíble. Y esto en el buen sentido de la palabra. Escucha lo que le aconteció. Pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Y pon atención a este último enunciado. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Qué gran Dios poderoso y temible tenemos. Hermanos, le pido a Dios que no tengamos que ser convertidos en bestias como este rey para ser humillados y dejar nuestra soberbia. Indiscutiblemente Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo y sería justo si lo hace. Pero les ruego que la verdad del Evangelio, la verdad de que aun siendo pecadores, el perfecto Dios se hizo carne y murió por nosotros, sea suficiente para arrodillar nuestros corazones en completa sumisión a nuestro Dios. Esta verdad debería de ser suficiente para humillarnos. ¿Cómo es que puede existir un amor así de grande? ¿Cómo puede existir una gracia así de grande? ¿Cómo es que este rey, aun con un corazón tan soberbio, fue exaltado y su majestad y esplendor fueron devueltos? Esto solamente puede hacerlo un Dios justo y misericordioso. Solamente nuestro Dios. Que como el rey, también nosotros podamos decir a nuestro Dios y de verdad de corazón alabarlo y ensalzarlo y glorificar al Rey del cielo. Que alcemos nuestros ojos al cielo para bendecir al Altísimo y alabarlo por su gracia. Que aprendamos a humillarnos delante del Dios Todopoderoso, delante del gran Yo Soy. Hermanos, les pido que nos pongamos de pie para orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias porque nuestro pecado es grande, pero tu gracia es mayor. Señor, porque somos confrontados con esta palabra y no podemos ver más que nuestro pecado, Señor. Cuánto te hemos fallado, cuánto te seguimos fallando, Señor. Cuánto
hablamos mal de nuestros hermanos, Señor, cuánto juzgamos, cuánto hacemos planes, Señor, sin considerarte, cuánto usamos las riquezas que nos has dado para oprimir, Señor. Y podríamos desesperarnos, Señor, y podríamos tratar de limpiarnos, Señor, y estar bien delante de tu trono por nuestros medios, Señor, pero no nos alcanza, Señor, para pagar esa deuda contra nuestro pecado. Pero solo en Jesús hay salvación. Pero solo Cristo, que vino y descendió y tomó nuestra naturaleza y vivió una vida perfecta, una vida que nosotros no podemos cumplir, por medio de ese Jesús, de ese Mesías, de ese Cordero inmolado, es que podemos acercarnos a ti, Dios. La vida perfecta que Cristo vivió nos ha sido dada. Y el pecado que nosotros cometemos ha sido puesto sobre el Cordero. Señor, ayúdanos a vivir en esta verdad. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Señor. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Entendamos que todo lo que tenemos te pertenece, Señor. El aire que estamos respirando en este momento, Señor, en nuestros pulmones, la sangre que corre por nuestro cuerpo es tuya. Tú la creaste, Señor, y te pertenece y nos has comprado, Señor. Vence nuestro ego, vence nuestra arrogancia, Señor. Que nos humillemos como este rey y alcemos nuestra vista a los cielos, Señor, y declaremos que tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Transforma, Espíritu Santo, nuestro corazón y que podamos seguir siendo transformados a la imagen de Cristo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio que hace todo esto posible. Bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.